Bienvenidos al séptimo episodio de Sin Cáscaras. Recordemos que este es un espacio donde a todos ustedes, los que nos ven, nos escuchan, les estamos llevando contenido de calidad, contenido cotidiano, contenido de situaciones, momentos, personas, proyectos en el que todos podemos aprender, podemos escuchar y participar. El día de hoy tengo una invitada muy bacana, una invitada que conozco hace 19 años, desde que teníamos como 3 años más o menos, porque es como estamos tan jóvenes todavía. Mientras hace 19 años en la universidad nos conocimos en el pregrado, estudiamos Administración de Negocios en la Universidad EAFIT, ahí nos conocimos. Ella se llama Jennifer García. En la universidad creo que empezamos a mostrar un poco las capacidades que teníamos, tanto ella como yo. Y coincidimos en espacios extracurriculares, en organizaciones de eventos, actividades extracurriculares de la universidad, monitorías, muchísimas cosas. No éramos los típicos ratones del laboratorio porque realmente no era simplemente hacer actividades por quemar tiempo, sino cosas en lo que apasionara a uno. Y yo creo que por eso los dos estamos en unas situaciones muy bacanas en este momento de nuestras vidas, por ese sentido de propósito. Entonces, bienvenida Jen. Entonces, contanos a todos quién es Jen García, qué ha estudiado, qué le gusta, si estima empanada, timbuñuelo. Ay, César, muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad, muy contenta de reencontrarnos creando juntos, porque como bien lo dijiste, creamos mucho en la universidad. Nos conocimos ahí estudiando administración de negocios, pero les voy a hablar un poquito más acerca de mi historia para que puedan conectar con los proyectos y con las ideas pues, que vengo a compartirles hoy. Yo vengo de familia antioqueña, pero nací en Buenaventura porque mis padres tuvieron que emigrar de Antioquia hacia este territorio en la época de los 70, que vos sabes que estaba muy peligroso Antioquia, porque mi mamá y la familia de mi mamá es de San Carlos, Antioquia, y mi papá de Vegachí. Entonces se conocieron allí, pero ellos son nómadas y emprendedores. Yo creo que mi vena también como emprendedora y como nómada precisamente viene de ellos, porque desde niña siempre he vivido en diferentes lugares de Colombia y bueno, posteriormente del mundo. Entonces pasé de Buenaventura a vivir acá a Medellín, pero gran parte de mi niñez la pasé entre Remedios y Segovia, Antioquia, que no sé si algunas personas conocerán, son territorios de ganadería y de minería, especialmente minería de socavón de oro, minerales de oro, y allí pasé como 10 años de mi vida. Entonces, desde muy chiquita he viajado en diferentes lugares y ya a los 17 años me mudé solita a Medellín, ya hacer mi pregrado en administración de negocios, ahí fue donde te conocí. Sin embargo, aunque me ha gustado mucho el emprendimiento, también me ha gustado mucho la investigación. Entonces yo, digamos, como que me enfoqué mucho posteriormente, pues vos sabes que dejé como todos estos temas de los eventos y me dediqué más a la etnografía. Entonces me dediqué más a trabajar con grandes corporaciones. Yo trabajé muchos años con Sura, con Bancolombia, con Protección, pues grupos de empresariado antioqueño, también otras empresas de otras partes de Colombia, haciendo investigaciones de, digamos, de las sociedades y de los empresarios y de las personas en Colombia, ¿cierto? Conocer a las personas en profundidad, que los motiva a comprar ciertos productos o ciertos servicios, por qué no compran también o no tienden a hacer X o Y cosas y mirar tendencias sociales. Entonces me dediqué, digamos, como 13 años a esto. Todavía lo sigo haciendo, pero como ya emprendí, entonces ya no trabajo directamente con las empresas. Y digamos, pues que ese ha sido como, ese fue, digamos, como un punto muy importante para mí, especialmente para conocer Colombia a profundidad, porque durante esos 13 años yo viajé casi por toda Colombia haciendo investigaciones. Y como mi tipo de investigación es social, yo lo que siempre he hecho es ir a hablar con las personas, hacer entrevistas, hacer encuestas, conocer sus casas, conocer sus entornos, conocer sus grupos sociales, sus comunidades. Entonces, desde ahí, pues poco a poco vamos a ir hablando para contarles sobre mi emprendimiento. Pero a mi casa no has venido, no la has querido conocer. Entonces, pilas, invitadísima. Sí, Este, sí. me quiero ir un poquito para atrás. Cuando te fuiste a Medellín, ¿por qué decidiste estudiar administración de negocios? ¿Qué había en la administración de negocios en EAFIT que te llamaba la atención?
o simplemente fue casualidad? No, no fue casualidad, evidentemente. A ver, como yo crecí en un pueblo, digamos que de todas formas la educación en los pueblos es muy básica, ¿cierto? Entonces, digamos que desde esa época yo no tenía como un alcance de ver algo más allá. Y en esa época uno escuchaba mucho como que, bueno, la administración de empresas es algo muy interesante y como mis padres al fin y al cabo son emprendedores, entonces creo que desde niña me decían como, pues como que digamos la narrativa era como, ay, vas a trabajar en las empresas de la familia o vas a ser la sucesora de las empresas, cosa que no hice, se quedaron allá Sí, esperando. pasa como, ajá, claro. Se quedaron allá esperándome. Y por eso fue que también me fui, digamos, ya empecé a reencontrarme en otros lugares, pero lo que sí es muy interesante, por ejemplo, y todavía lo valoro mucho haber elegido esa carrera, es porque la administración te permite como ver la big picture, no solamente de una corporación, sino también como de cómo funcionan los sistemas en general. O sea, uno entiende como las diferentes áreas que nos competen como a nivel emprendedores o a nivel negocio o a nivel trabajadores. O sea, puedes conocer un poquito de marketing, de finanzas, de contabilidad, de logística, de operación. Y digamos que eso también es importante como en el encontrarse y el conocerse uno también como estudiante y elegir luego el camino que más se siente afín, ¿cierto? Y al final mira que todos nosotros elegimos caminos súper diferentes, o sea, tenemos compañeros que eligieron caminos como ser artistas, otros montar restaurantes, tú en tu caso pues siempre fuiste súper apasionado por los números y las finanzas, yo en mi caso pues más apasionada por el lado humano, el lado cultural, artístico, entonces como quedaba para todo, entonces yo siento pues que de todas formas eso siempre será como una buena elección y que la universidad pues también daba esa posibilidad de las líneas de énfasis y en ese caso yo elegí la de estudios organizacionales. Ahí fue por primera vez en mi vida que yo escuché este término de etnografía y empecé pues como a adentrarme a este mundo de las herramientas antropológicas para estudiar sociedades, pero adaptándolos un poco como a las narrativas y a los propósitos corporativos, que es como también lo que yo hago a nivel de investigación y luego consultoría y asesoría en innovación, que es pues también lo que he hecho. Es que me acuerdo que yo con vos vi estrategia, si bien pues yo soy muy disciplinado y me iba bien, pero si a vos se te facilitaba. Me acuerdo y saludos a Luz Marina Rivas, que con la que hicimos estrategia en los tiempos de UPA. Hay algo muy despectivo que la gente dice de la administración, pero que una de las cosas despectivas tiene que aprender, y es que la gente dice que la administración es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Pero eso, digamos, en el caso mío, me sirvió mucho, porque en el caso mío, pues a mí mi señor padre quería que yo fuera ingeniero químico en la Universidad de Antioquia. Y Ah, realmente aquí a mí no me gustaba la ingeniería y muchísimo menos la química, aunque me iba bien por la disciplina. Y yo siempre quise administración, sobre todo para definir en el mundo empresarial qué era en lo que yo fuera bueno. Como vos decís, empezar gracias a la administración a descubrir en lo que realmente soy bueno y gracias a Dios a mis X años, pues digo que gracias a Dios la estudié porque realmente le lleva a uno como a cosas muy, muy potentes. Listo, Ye. Entonces, empezaste a ver línea de énfasis, empezaste con el tema de estrategia que te encantó mucho, desde ahí que empezó a cambiar en tu percepción del mundo y pensando a futuro qué querías hacer. muchas cosas, o sea, de entrada, nuevas oportunidades y como dices tú, nuevas facetas de Jennifer nacieron, porque ahí me empecé a conectar mucho precisamente por la investigación, como con el estudio y la investigación también académica. Entonces, digamos, incluso esto me conectó mucho con profesores en la universidad y antes de graduarme ya estaba dando algunos cursos en introducción a la administración en EAFIT, ahí empecé a ser profesora. Digamos que eso también fue como una experiencia que me ayudó a crecer bastante. Estuve de profesora 4 años ahí en la Escuela de Administración en EAFIT, dando cursos de introducción a la administración y semillero postpráctica. También di algunos cursos. Entonces, digamos que ahí ya empecé a ver como todo este sistema. O sea, yo
empecé a adentrarme en este mundo de la teoría de sistemas, que era lo que trabajábamos mucho en estudios de organizaciones, como ver todo como está conectado, ¿cierto? Como el networking, ¿cierto? Y digamos que ahí yo empecé a desarrollar como una habilidad para empezar a identificar comunidades, stakeholders, personas y desde ahí empezar a crear proyectos. Entonces se me daba muy fácil, todavía se me da muy fácil la creación de marcas, creación de proyectos. Yo acompaño también a muchos emprendedores, digamos que a veces tienen como unas ideas, pero no saben cómo materializarlas, ¿cierto? Y también obviamente viajando por Colombia, como que se me empezaron empecé a ver como estas oportunidades y estas necesidades también de personas que a veces no han estudiado, no tienen herramientas en mercadeo, en abrir, digamos, como nuevas oportunidades, en crear sus marcas, en desarrollar sus proyectos, y que es una necesidad pues que tenemos muy latente todavía en Colombia, personas que tienen grandiosas ideas, grandiosas oportunidades en sus entornos, muchas cosas y muchas historias para compartir. ¿Cierto? Pero no tienen todavía las herramientas tecnológicas, digamos también como el apoyo de instituciones. Entonces, muchas cosas empezaron a abrir también desde la universidad, pues vos sabes, como trabajamos en eventos, me apasionaba la cultura y el arte. Entonces, como siempre he viajado tanto, ya luego de graduarme, me fui un tiempo para Miami, regresé. Ahí ya cuando regresé de Miami trabajé 4 años con, digamos que fue mi escuela para la maestría en etnografía, es una empresa que se llama Etnológica. Fueron los primeros ya hace 20 años como en traer todo este concepto de la etnografía para potenciar las empresas. Entonces ahí aprendí muchísimo, pero posteriormente me fui para Barcelona a hacer una maestría en gestión cultural. Entonces, mira, César, como muchas cosas se van como uniendo entre las personas, la consultoría, las herramientas estratégicas, lo que tiene que ver con la cultura y el arte y los viajes. Ahí estoy como entrelazando todo para lo que vamos a llegar. Y luego cuando regreso de Barcelona, que hice la maestría en gestión cultural, también me conecto con la Universidad de AFIT y doy 2 cursos más para la Escuela de Literatura en temas de emprendimientos en proyectos culturales. Precisamente ayudar a artistas o personas que tienen grandes ideas a crear sus proyectos. Entonces, ahí vamos conectando cositas. No, buenísimo. Yo de tantas cosas que he hecho no he sido docente, entonces ñapa, el que escuche, que trabaja en una universidad y necesita de docente, heme aquí. Es un sueño que todavía quiero cumplir, o sea, realmente es algo que me gusta bastante. Y creo que te Entonces, iría muy bien, creo que te iría muy bien porque pues yo conozco, como te conozco de cerca, sé que eres una persona muy curiosa y digamos también muy profunda y para ser buen profesor también lo que uno necesita es mucha curiosidad y ganas de aprender y tú pues claro, siempre me dicen tienes Jorge el Curioso. eso. César Yo el ya- curioso. Imagínate que el episodio anterior de Sin Cáscaras invité a una casi tocaya tuya que se llama Juliet Rodríguez, que tiene una fundación en el Chocó. Ujú. Entonces, quiero retomar, que la gente que nos está escuchando retome que mire que todo tiene un hilo conductor en la vida. Entonces, como estamos escuchando con Jennifer en este momento, ella desde el inicio, está, familia, no, papás nómadas, estuvo entre Buenaventura, Remedios, Segovia, Medellín, luego saltó a Miami, luego saltó a Barcelona. No, no tanto por estar como muy, tiene que ser Barcelona, tiene que ser Miami, simplemente dejaste que la vida te fuera mostrando por dónde ir. ¿Qué invitación acá como a modo de cierre de ese primer bloque le das a las personas que muchas veces por una mala situación laboral o por sentirse estancado empiezan a forzar las cosas? En el caso tuyo, ¿qué fue lo que funcionó que le puedas dar de consejo a las personas? Bueno, gracias por esta pregunta porque realmente para uno dar estos saltos, realmente sí debe de llegar a unos puntos como de fisuras en la vida y no necesariamente como unas crisis, pero sí como una capacidad de identificar que hay algo como en el interior de nosotros que nos dice que hay algo más para nosotros, o sea, que hay algo que no hemos terminado de descubrir. Entonces yo, digamos, como que hace unos años emprendí
un proceso que está muy relacionado con el mundo del bienestar y la psicología clínica también, que se llama como un proceso de autodescubrimiento. Yo creo que el autodescubrimiento lo que nos permite es es una manera de activar nuestra curiosidad hacia nosotros mismos y no vernos como un producto finalizado, ¿cierto? Estamos en una sociedad donde siempre nos dicen como en la vida solamente puedes ser una cosa o tener una profesión o solamente puedes estudiar una cosa y no puedes hacer nada más, pero en el fondo todos siempre tenemos como una chispita de algo como, ay, qué rico hacer esta clase de pintura o esta clase de cocina o me interesaría aprender crochet o baile, o digamos si eres financiero, perfectamente te puede interesar, no sé, estudiar algo relacionado con aventura o deporte o incluso temas de bienestar o de respiración o de meditación. Entonces yo creo que el consejo es no limitarnos, no dejarnos que nos digan que nosotros nos definimos con una palabra, con una profesión o con un hobby. Podemos hacerlo todo, pero ¿cómo hacemos todo? Pues respondiendo a ese proceso mismo de autodescubrimiento, de autoconocernos, porque además como estamos en constante cambio, siempre somos diferentes. Entonces es siempre como estar en el presente y preguntarnos, ¿qué me gustaría aprender hoy? ¿Qué me gustaría hacer hoy? Y digamos que eso también nos puede dar como la fuerza de aventurarnos pues yo he cambiado muchísimo de empresas, de proyectos, o sea, he trabajado en mil cosas, precisamente por eso, porque he tenido más curiosidad, porque el miedo siempre está, o sea, uno siempre tiene miedo. Por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Barcelona, obviamente yo pagué con unos ahorros que tenía la universidad, pero ya me iba en ceros, entonces ya sabía que allá tenía que buscar trabajo. Y era creer que yo iba a llegar y iba a encontrar un trabajo y efectivamente encontré un trabajo que podía hacer en las horas que no estaba estudiando. Entonces es eso, es caminar con el miedo también, vivir con el miedo y hacer esas cosas que realmente sentimos que nos apasiona, porque al final la vida es una, no nos llevamos nada, o sea, nada es para llevar. Hay una frase que dice, nada es para llevar, todo es para vivir aquí. Entonces, eso es como una frase que yo también me repito constantemente. La vida pasa y mira que ya cada vez tenemos menos años. Como dice por una artista muy famosa, no cumplo años, tengo aniversarios, porque es que ya uno empieza, ya el número es grandecito. Entonces es como conectarse más con ese goce, ese disfrute y de que nada es para llevar. Entonces eso los animo mucho a que si están como en ese momento en que quieren generar cambios en su vida, también se pueden acompañar de ciertos profesionales, ciertas personas de familia, pero traten de hacer esos cambios, hagan lo que eso siempre, siempre, siempre va a resultar de manera positiva. Yo quiero también cerrar ese primer bloque de como esos inicios de Jennifer Nómada, porque son inicios realmente, Jennifer Nómada, con ese mismo tipo de reflexiones. Yo creo que gran parte en que yo siento que he hecho también, sí, sin digamos ser tan aventurero como vos, es que realmente uno tiene que estar en esa revisión constante, preguntarse a sí mismo qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, en qué soy bueno, qué quiero descubrir. Cuando uno tiene esa curiosidad constante, uno descubre una cantidad de cosas que uno no sabía que estaban en uno. Por ejemplo, no sé si te acordás que en época de la universidad yo era la persona más amargada del mundo, a mí no me gustaba mucho socializar. Y a medida que he ido descubriendo dentro de mí, he notado Ujú. que tengo el don de la palabra, que puedo llegarle fácilmente a las personas, pero eso solamente lo hace la curiosidad y el sentido de propósito que uno tenga consigo mismo. Uno es un producto siempre sin terminar y uno lo tiene que tener Ujú. clarísimo. Y uno es un ser cambiante. Por ejemplo, hace 10 años me podía gustar el té, hoy no. O sea, entender eso y que el que estarlo conociendo y descubriendo lo va a llevar a uno a escenarios brutales, como te has llevado a vos. Y esa es la introducción al paso a la siguiente fase de este podcast y es te empezó a picar como ahora sí el bichito de tus papás, como de temas de emprendimiento, de estar montando lo tuyo, porque ya nos contaste que trabajaste con la universidad, con empresas de este temas de estudios sociales y culturales, pero entonces, Ujú. ¿qué fue entonces pasando con tu experiencia? Sí, yo siempre me he sentido como un poquitico, digamos, independiente, porque de hecho cuando he trabajado con estas empresas es más como por proyectos, entonces se puede decir que desde muy jovencita he sido freelance
y nómada digital también. O sea, yo siempre es como donde tengo mi computador, estoy haciendo informes, estoy trabajando para diferentes empresas, porque por eso digamos, a la par que doy clases en una universidad, hago un proyecto con una empresa, pues digamos, más estable en consultoría, pero también tengo un emprendedor que me dice, ay, quiero montar este negocio, vamos a validar el mercado, eso siempre lo he hecho. Pero claro, es muy diferente como ser freelance allá, crear empresa. ¿Cómo empiezo este proceso de crear empresa? Y digamos que esto ha sido muy bonito y un proceso pues muy importante para mí personalmente, porque curiosamente, a pesar de que yo siempre me he dedicado a asesorar y a ser consultora de empresas, pues nunca había tenido una. Entonces es como que ahora sí, aplique toda la teoría, aplique todo lo que ha leído, lo que ha Investigado. estudiado, lo que ha investigado y lo que ha probado también en otras grandes corporaciones. Entonces, ha sido un proceso impresionante para mí y todo no fue, digamos, no fue casualidad, porque de hecho fue una amiga, en esa época no éramos tan amigas, pues ya somos socias, era la amiga de una amiga que precisamente me llamó para que le hiciera una consultoría. Ella tenía una idea, ella trabajaba en temas comerciales, pero también, o sea, ella también hizo un salto cuántico como yo. Ella trabajaba en temas comerciales, pues de medicina, y tenía esta idea de crear un proyecto de turismo en Colombia, pero no sabía cómo esa idea transformarla en un proyecto y en una empresa real. Entonces, como yo soy la experta en eso, me llamó, entonces empezamos a trabajar juntas, e hicimos un proceso de 6 meses en donde hicimos validación de mercado, definición de segmentación pues, de nicho, obviamente hicimos un rastreo y un benchmarking para ver según como la idea más o menos que ella tenía que se estaba haciendo en el mundo para potenciarla y ya sacamos la conceptualización y la marca. Entonces, ¿cómo inició todo? Ella me dijo, porque curiosamente, como yo hice esa maestría en gestión cultural, mi proyecto de maestría era una idea que era crear un observatorio de la cultura para Medellín, que en esa época no existía, pues ya estamos hablando de hace 8 años, ya en ese momento existe un observatorio y se trata pues de un espacio donde uno recolecta datos sobre cómo se ven los negocios o los emprendimientos culturales en un territorio y eso cómo aporta al PIB local y nacional, ¿cierto? Para tener proyecciones y que puedan las instituciones, pues entender que es un sector que es valioso para la economía y no solamente para la economía, sino para el desarrollo de los territorios y poder invertir pues más de lo que se invierte. Entonces ella me dijo, Jen, yo siempre he tenido esta idea de que yo viajo mucho, ella también es súper viajera, pero a mí me pasan los viajes que yo llego a un lugar, por ejemplo, de tu París, Francia, lo que sea, y que es muy difícil para mí como encontrar experiencias con locales. Me veo como en lugares que están llenos de turistas, de americanos, de europeos, y al final tampoco estoy comiendo la comida típica parisina, sino que estoy comiendo pasta de Italia o como otro tipo de alimentos y no estoy conociendo la cultura real. Entonces yo le decía, sí, eso es algo que pasa alrededor del mundo y que yo cuando viajo, pues lo que siempre intento como etnógrafa es poder llegar pues como a donde están los locales, ¿cierto? Entonces las dos empezamos ya la construcción de lo que hoy es Going Like Locals y es una propuesta, ya llevamos 2 años trabajando en este emprendimiento y lo que queremos es hacer una plataforma digital y una oportunidad para personas y emprendedores en el sector de experiencias, ¿cierto? Que vos sabes que hoy en día las experiencias pues tienen un gran movimiento y es una gran tendencia hoy en día, porque hoy en día ya queremos es vivir experiencias. ¿Cierto? Conocer otras personas, conocer otros lugares, ir de hiking, montar en bicicleta, hacer diving, pues diferentes actividades, pero con personas que realmente les apasione este tipo de actividades y que ellos mismos las crean, ¿cierto? Entonces, ya en un punto dijimos, asociémonos,
Entonces estamos trabajando juntas en Going Like Locals y ya si quieres me vas como dando más preguntas para irte explicando de qué se trata a profundidad. Vale, pues yo quiero acá como complementar con ciertas cosas. Cuando uno realmente mira cuáles son los lugares más visitados de Colombia, siempre son los mismos. O sea, puede que Medellín tenga una baja en este momento, pero Medellín siempre ha tenido bastantes visitas de personas, de colombianos. Entonces, siempre los colombianos siempre piensan es en eje cafetero, pero siempre lo mismo. No voy a mencionar los lugares acá como por respeto. Eh, la gente de otras ciudades, Bogotá, que Medellín, que Cartagena, que Santa Marta, San Andrés. Y claro, son lugares hermosos y espectaculares. Y son lugares que aportan mucho, historia, cultura, etcétera. Pero la gente siempre va a lo mismo. Por ejemplo, a mí cuando alguien, por ejemplo, yo llevo a alguien de otra ciudad, de otro país, a Medellín y me pide que los lleve a Provencia, yo siempre soy, ¿pero por qué? ¿A qué? No desmeritando, o sea, no, sino como estás conociendo Medellín, no te provocaría conocer algo más típico, donde están los locales, para que interactúes con la cultura, te enamores realmente de la cultura, porque entonces en esos sitios tan turísticos empiezan a existir burbujas y es simplemente la gente va a tomarse la foto y a mí me parece muy charro, por ejemplo, uno ir, no sé, a Sao Paulo y terminar almorzando en un McDonald's. No desmeritándolo, o sea, me refiero en el punto de, entonces, ¿qué sentido tiene realmente viajar para tomarse una foto y estar en una burbuja? Cuando uno empieza a excavar y empezar a ver realmente qué hay, uno sí se enamora del lugar. Por ejemplo, la gente habla que Cartagena X, Y, Z, lo que vemos en las noticias, pero cuando uno como turista realmente se va a conocer la Cartagena real, la señora que hace el sancocho, la posta cartagenera, el cartagenero del día a día, uno le encuentra realmente ese sabor a la ciudad. Cuando uno Medellín se sale el grafitur, esas todas las cosas tan cliché que son solo para las fotos y que realmente no hay un trasfondo tan grande realmente detrás y se van a lo que realmente es cuando la gente se enamora y que Bogotá es mucho más que ir a la zona T y a la zona G. Entonces, eso es lo que quiero retomar en este momento. Y lo segundo que quiero aquí complementar para que me empieces a hablar del tema de experiencias es que son los lugares más maravillosos de Colombia son los menos visitados. Hablaba con Juliet, de la fundadora de la Fundación Miguel Alejandro, solo 7.000 personas al mes visitan Chocó. 7.000. Entonces es, Jen, de acuerdo a esto y con tu experiencia en los viajes, contanos, digamos, esas experiencias de inmersión que hiciste como turista que te empezó a encender ese bombillito de decir, esto tiene un potencial. Total, pero antes de llegar a ese punto, César, quiero también como ampliar un poco lo que estabas hablando, porque eso pues lo validamos en nuestro estudio y también como viajera pues uno lo prueba y ese es como realmente nuestro valor agregado pues o nuestra filosofía o uno de los principales fundamentos y es que para nosotras definitivamente hay como dos formas de visitar un lugar y generalmente un territorio hay algo que ahí está la clave para salir corriendo cuando uno sabe que es tourist trap, porque son atracciones turísticas. O sea, una ciudad es atracciones turísticas que son, como tú dices, esas burbujas, esos lugares, esas zonas que literalmente construyeron para los turistas, que no tiene nada que ver con la cultura local, ¿cierto? Y por el otro lado está la cultura y las personas locales. Entonces, claro, hay una dificultad cuando tú viajas, como obviamente tú no, o sea, lo que tú dijiste, ir a la profundidad. Ir a esa profundidad cuando tienes una semana, 2 días, un fin de semana, es muy difícil tú poder llegar a esa profundidad de un territorio para poder conocer la cultura real, conectar con personas locales y lo más importante, poder hacer amigos locales, que yo creo que eso también, cuando uno habla de experiencias, ¿cierto? Como qué es una experiencia. Una experiencia realmente es como una acción, una actividad, un acontecimiento que te está realmente como conectando con tus sentidos, ¿cierto? Y tus emociones de manera profunda. Entonces, a mí siempre me ha pasado y los bombillitos se me empezaron a activar precisamente como etnógrafa. Para yo conocer realmente un lugar, lo tengo que hacer al lado de un local. Y cuando yo conecto con un local de un territorio, puedo acceder a esa profundidad, porque es a través de esa persona, una persona que tiene esa historia, que nació allí, que respira esa cultura, que conoce
toda esa historia de ese territorio, que sabe cuál es la comida, por qué creció así. O sea, saben qué se celebra, qué no se celebra, cómo es el sabor, a qué se tiene que ver, cuál es el lugar, dónde creció, qué hizo cuando era niño, ¿cierto? Entonces, cuando yo viajaba a través de Colombia y me conectaba con los locales y los propios locales me decían, ay, vamos a este parque que no tenía nada que ver con los lugares turísticos. Me llevaban a un parque o a la casa de una tía o a un restaurante súper antiguo con una historia maravillosa, ¿cierto? Y yo decía, esto es súper especial. Entonces nuestro valor es siempre como no hay un lugar, no sé, pues no hay mejor forma de conocer un lugar si no es de la mano de un local. Entonces, eso es como nuestro valor y lo que nosotros queremos hacer, por eso el nombre de Going Like Locals, porque es viaja como un local. O sea, no viajes como un turista, ¿cierto? Que es saber las atracciones turísticas, tomarte la foto, meterte en las burbujas, sino que realmente te vamos a hacer una conexión con personas locales. Y lo que también hay detrás de esto, que es bastante profundo, es que nosotros a estas personas locales también le estamos dando a esta oportunidad de que vivan de lo que aman hacer, ¿cierto? Por lo que hablábamos al principio, o sea, muchas de estas personas tienen proyectos maravillosos, o sea, tenemos experiencias, por ejemplo, en Leticia, en el Amazonas, o sea, chamanes o personas indígenas que están allí, tienen obviamente experiencias y unas sabidurías ancestrales que quieren compartir con otras personas, pero ellos no tienen las herramientas para darse a conocer con personas pues locales de otras zonas del país o del exterior, ¿cierto? Entonces es como que somos un canal para ellos poder hacer lo que realmente hacen pues en su cotidianidad y simplemente es un intercambio cultural. Entonces ahí yo también como que digo como viajar como etnógrafo, hacer un poquitico de antropólogo, que son como digamos esas herramientas que damos a través de las experiencias que conectamos a las personas entre pues obviamente los visitantes y los creadores. Entonces, mira, ahí César, cómo se van conectando como diferentes cosas de mi vida y que al final pues se convierte en esto. No, bacanísimo. A ver, entonces, explícanos bien cómo funciona la plataforma, porque entonces uno le da como esa curiosidad, porque uno, digamos, si viaja, entonces si el día de mañana alguien viaja a Antioquia, entonces, ¿cómo en vez de terminar metido en el romerío de gente de Guatapé, que es hermoso, pero es burbuja, Uh -huh. en vez de resultar allá, cómo puede resultar en el Salto de Aures en Abeforral? O el que va a Cundinamarca, en vez de estar en Guatavita, termina una actividad en Cachipay, que ni la gente en Cundinamarca lo conoce casi. ¿Cómo funciona la plataforma para dar esas Uh -huh. opciones a los que quieren viajar como locales? Muy bien, aquí pues tengo que explicar que vamos a hacer primero un lanzamiento, que es un piloto, ¿cierto? En donde vamos a estar en 8 regiones inicialmente, ¿cierto? Entonces vamos a estar en Medellín y en Antioquia, en diferentes lugares de Antioquia, vamos a estar en Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta, vamos a estar también en Barranquilla, en Cali, vamos a estar también en Nuquí, vamos a también estar en Tintipán y vamos también a estar en Barranquilla. Entonces, por ahorita no tenemos experiencias en Cundinamarca, pero obviamente porque como nosotros, bueno, esto es algo muy importante que tengo que decir que no lo he dicho y es uno de nuestros pilares. Todas nuestras experiencias pasan por un proceso de investigación y curaduría humana. Contanos qué es eso. Ajá. Entonces, todas las experiencias, nosotros en este momento vamos a lanzar la plataforma que estamos ya en un proceso de pre-lanzamiento, ya tenemos nuestras redes sociales, entonces muy invitados a que nos sigan en Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos como Going Like Locals, así nos pueden encontrar, ahí van a ver como una información en donde describimos qué es lo que hacemos, damos algunos antojitos de algunas de las experiencias que tenemos, pero aún no hemos lanzado la plataforma. Sin embargo, el próximo mes vamos a estar haciendo, digamos, como unos primeros grupos, vamos a armar unos primeros grupos para experiencias, pero todo lo vamos a conectar a través de redes sociales. O sea, si a través de Instagram
vamos a publicar, qué experiencias vamos a tener y tú dices, quiero participar en esta o en aquella, pero a futuro la idea es tener, que muy pronto vamos a lanzar, una aplicación móvil en donde tú entras, pones tu territorio y ya encuentras las experiencias, pero ahorita hablamos de eso. Te voy Buenísimo. a dar- Entonces, digamos ahí, perdón, te interrumpo, Sí, dale. entonces, ella dice que el próximo mes lanzan, próximo mes es abril 2026, porque pues puede que la Ujú, verdad escuche eso después, y que pendientes en redes sociales de estos grupos que van a lanzar, porque así va a ser la convocatoria, o sea, va a tener mucho donde ujú. elegir porque son 7 destinos espectacular. Entonces, pendientes en redes sociales, pendiente de postularse, eso debe ser cupos limitados, como pues no esperar el día antes de salir para empezar a vivir esa experiencia de apoyar este tipo de iniciativas tan bacanas. Ahora sí, perdón la interrupción. Gracias. Sí, todas nuestras experiencias, como son pequeñas y con personas, digamos, que están iniciando en este mundo, pues también como el compartir sus saberes y sus experiencias, nosotros los hemos acompañado en desarrollar, digamos, esas experiencias de manera más robusta, ¿cierto? Entonces, esas experiencias, muchas son exclusivas, son grupos muy pequeños, porque de todas formas, nosotros no queremos, digamos, como estamos en contra del turismo masivo. Esa es nuestra propuesta. Entonces, no queremos tampoco masificar las experiencias. Queremos tener muchas opciones de experiencias, pero que todas se sientan que tú no estás, digamos, en una experiencia masiva, sino todo lo contrario, porque nuestro propósito es que las personas que lleguen a esas experiencias conecten directamente con los locales. Entonces, entre más personalizado, tú puedes realmente generar un vínculo con ese local, ¿cierto? Entonces, por eso son grupos pequeños, deben de estar atentos a las redes sociales cuando lancemos los diferentes grupos que vamos a iniciar a lanzar. Bueno, tenemos 4 pilares muy importantes, en las que se basan, digamos, todas las experiencias que ustedes van a encontrar en nuestra plataforma. Primero es un proceso de curaduría humana. Todas nuestras experiencias pasaron por un proceso de investigación. Por un lado, de la experiencia que tenemos los socios como viajeros, que ya hemos vivido esas experiencias, que hemos recorrido Colombia, y durante los últimos 2 años, como tenemos 7 categorías, ¿cierto? Tenemos deporte, gastronomía, arte y cultura, también entretenimiento, tenemos bienestar y sanación, tenemos aventura y tenemos también experiencias de lujo. Esas son nuestras 7 categorías. Cada una de las categorías tiene unos criterios, ¿cierto? De selección. Y esos criterios cumplen, digamos, que sea 100% local, o sea, creada por un local de ese territorio que nació y creció en ese territorio, ¿cierto? Segundo, que sea algo que ese local ama y le apasiona hacer, ¿cierto? Porque eso es para nosotros muy importante, que la experiencia que tú vivas sea de la mano de una persona que sabe mucho sobre el tema, que ha trabajado sobre el tema y que ama eso que está ofreciendo, ¿cierto? Es muy importante. Y tercero, pues obviamente que se garantiza todos los temas relacionados a seguridad para que las personas pues se sientan tranquilas en todas las experiencias. Entonces, digamos, primero nosotros vamos a buscar por voz a voz y por investigación y por vivencia cuáles son algunas experiencias, vamos y las vivimos, las realizamos con las personas y si hay algunas que hay que ajustar, les ayudamos a ajustarlas para que puedan estar en nuestra plataforma. Entonces hay varios tipos de experiencias, unas que ya estaban creadas y que están pues digamos muy buenas y de muy alta calidad y otras que la calidad no estaba tan bien, pero nosotros en nuestro proceso de curaduría humana les ayudamos a potenciar sus experiencias. Entonces, ese es uno de nuestros pilares, así que todas las experiencias ya fueron vividas por nosotros y fueron evaluadas por nosotros y están garantizadas por nosotros. Entonces, importantísimo. Entonces, no solamente las personas que quieran vivir la experiencia pueden contactar, sino que incluso hasta una invitación, no para el piloto, sino para que entre en procesos de curaduría y lanzamiento de la app. Si ustedes están en un territorio de este país maravilloso, usted es local y está desarrollando una experiencia, pues también los puede contactar para dar a conocer su proyecto, dar a conocer su experiencia y que pueda eventualmente, después de la curaduría, ser parte de este proyecto. Entonces, Jen, gracias como por esa
contarnos bien los pilares, cómo funcionan, los ejes que tienen, cómo es Ujú. el piloto, que es ahorita en abril 2026, luego de este piloto que se viene para la empresa. Muy bien, entonces ya lo que se viene para la empresa es el lanzamiento de la aplicación, porque en abril vamos a lanzar los pilotos de las primeras experiencias, como te conté, que vamos a hacer a través de redes sociales. Porque la aplicación, como la aplicación es robusta, porque nosotros también queremos usar temas de algoritmos, porque queremos eso que estaba mencionando, que para nosotros es muy importante, y es el tema del sentirse en una experiencia de manera personalizada y exclusiva. O sea, como que te sientas que todo lo que ves y lo que vives se adapta a tus gustos, a tus sueños, a cómo te gusta viajar. Tenemos muchos tipos de experiencias y la idea es que cuando tú entres a la aplicación, pues también los algoritmos te permitan entregarte las opciones que más se ajustan a esos gustos e intereses particulares tuyos para que puedas hacer parte de esas comunidades que estamos ofreciendo. Entonces, luego del piloto en abril, alrededor de mayo, junio máximo, lanzaremos ya la aplicación móvil para que las personas puedan descargarla de manera gratuita en sus celulares. Ahí sí pueden empezar a explorar todas las experiencias que tendremos ya en Colombia, y adicional vamos a tener unas recomendaciones de lugares por visitar en ciertos territorios, como unos restaurantes, por ejemplo, que no muchas personas conocen y que son antiguos, o lugares especiales, como joyas ocultas, para que las personas también pues vayan explorando e interactuando más con los territorios que visitan, ¿cierto? Y aparte poder interactuar más como desde viajero, también van a poder encontrar tips de viajes, pues como diferente información que les ayude, digamos, como a explorar y a vivir sus viajes de manera más profunda, real y auténtica, ¿cierto? Que es como la promesa de Going Like Locals. Ya luego pasaríamos a unas siguientes fases y nos visualizamos a futuro en otras partes del mundo, ¿cierto? Porque vemos también que esto es muy potencial en otros lugares, pero por ahora la idea es ir creciendo en Colombia, estar y visibilizar nuestro hermoso país, tantos sitios que no son tan conocidos, que están tan inexplorados, pero sobre todo seguir aportando y ayudando a los emprendedores del país para que puedan vivir de lo que aman. Es 1.142.748 kilómetros cuadrados de maravillas. O sea, realmente estamos hablando más del doble de Francia, más del doble de Alemania, y también una invitación, muy bacano uno conocer otros países, pero creo que el país de nosotros tiene tanto por conocer y tanto por mostrar, que realmente a uno se le puede ir la vida conociendo lo suyo. Y qué bonito uno también conocerse así, conocerlo lo de uno, lo que está inmediatamente. Y como decís, esas joyas ocultas que hasta se critica la casa de uno está, que uno dice, ¿cómo no sabía? Entonces eso me parece maravilloso. Jen, entonces, la idea es como ir creciendo, entonces el piloto, mayo, junio, Ujú, lanzamiento de la aplicación, inicialmente en ujú, Colombia. Acá ujú. obviamente no es una pregunta, esto no es un Shark Tank, pero sí como decir, dentro de 5 o 6 años, desde tu trabajo, desde tu ilusión, desde tu propósito, ¿dónde quisieras ver Going Like Locals? Yo me sueño ver a Going Like Locals en todas partes, porque de verdad siento que Going Like Locals para mí no solamente es como viajar mejor, sino como esa oportunidad que te estoy diciendo para los emprendedores. Entonces, pues yo lo veo como que lo descarguen como Rappi, ¿sí me entiendes? Y que la gente en su día a día diga como quiero vivir esta experiencia con otra persona, quiero hacer algo diferente, me quiero ir a la naturaleza, un fin de semana, porque eso realmente va a apoyar a los creadores locales. Entonces les sueño que sea una aplicación que todas las personas o muchas personas tengan en su celular, porque es la manera de habitar Colombia también, o sea, no solamente de vivirla como viajeros, sino de habitarla, porque a veces nos quedamos en las rutinas, en el día a día, en el trabajo, haciendo lo mismo, vamos a los mismos lugares, no conocemos a nuevas personas. Entonces, no solamente Going es para los extranjeros. Going no es solo para los extranjeros que vienen a visitar una semana o un mes Colombia. Going también es para los locales, porque es la manera en que tú como local puedes conectarte con otras personas locales que están haciendo cosas maravillosas, o sea, hay experiencias increíbles, y no solamente en tu ciudad, sino que también puedes conocer personas de otros sitios
del país y conocer a profundidad tu país con personas de tu mismo país. O sea, esa es nuestra idea, también ir desarrollando comunidades alrededor de las categorías. Entonces, por ejemplo, si a ti te apasiona el arte, tenemos unas experiencias increíbles con artistas locales para visitarlos en sus talleres, por ejemplo, y hablar de sus obras, tener la oportunidad de vivir una experiencia de pintura con ellos. Entonces, mira, César, cómo incluso en un fin de semana puedes hacer algo diferente o incluso en semana. Hay experiencias, por ejemplo, cenas clandestinas creadas por locales en otro lugar. Entonces, tú un miércoles te sientes agotado, en vez de irte a comer al bar o al McDonald's o no sé qué, te vas a una cena clandestina y vives una experiencia completamente diferente, comes algo distinto, conoces a personas nuevas, haces nuevas conexiones. O un viernes quieres ir a la naturaleza, tenemos experiencias de hiking en la mañana o a montar en bicicleta con otras personas, tenemos experiencias de parapente, tenemos experiencias también de clubs de lectura. O sea, la variedad es infinita, vamos a salir con más de 110 experiencias. Entonces, ese es mi sueño con Going, que no solamente sea para los extranjeros, sino también que nosotros como locales nos demos esa oportunidad de salir de la rutina y de conectar con otras personas, porque además esto también va a ayudar a crecer el país. Entonces, eso es César. Y que dejemos de vivir en guetos, porque es que realmente todo se va quedando en guetos y eso es como, no es abandonar la esencia de lo que uno es uno experimentar y vivir experiencias. Como dijiste al inicio de este espacio, realmente la vida es de experiencias. Realmente cuando uno, incluso cuando uno viaja con la familia a los lugares cliché, más que las fotos, a uno le queda el recuerdo, el cacharro que le pasó, que el tío se emborrachó, que la mamá se intoxicó, eso es lo que uno recuerda, las experiencias realmente, y eso es lo bonito de todo este proyecto. Entonces, a todos invitadísimos a seguir a Going Like Locals en Instagram, en sus redes, estar pendientes en abril del piloto, en mayo, junio, del lanzamiento de la plataforma y estar pendientes. Y si usted tiene esa experiencia en un lugar espectacular de Colombia, como los hay muchos, también contactarlos para que eventualmente su lugar de una curaduría pueda ser parte de este proyecto. Te quiero hacer ya preguntas de tuyas con tu experiencia de viaje. Okay. Contanos 3 lugares de Colombia que vos dijiste, wow, me sorprendió, no me lo esperaba. Gorgona. Allí en Gorgona viví una experiencia, yo soy buzo y allá viví mi certificación de buzo avanzado. Fue una experiencia increíble porque estás obviamente en el medio del mar Pacífico colombiano, en esta isla que es Gorgona, que es hermosa, es verde, y estás pues en un barco. Entonces estuve durante 3 días buceando, cada día buceas aproximadamente, haces 4 o 5 inmersiones, pero precisamente como era mi cumpleaños, era la época de las ballenas jorobadas que van a tener sus bebés, entonces vi muchas ballenas con sus ballenatos. Y esas son cosas que se viven en Colombia y tenemos esa experiencia en Going también, por si, pues para las personas que les guste bucear, y si no, pueden ir a aprender a bucear a Gorgona y de verdad conectar con el corazón de la naturaleza colombiana. O sea, eso sí es estar en el corazón de la naturaleza de Colombia, maravilloso. A mí me encanta mucho, mucho, mucho el mar, entonces también otro de los lugares que amo es Providencia. Yo ya había viajado varias veces a San Andrés y un día, pues ya estamos hablando hace más de 10 años, alguien me dijo, vamos también a Providencia, cogimos un catamarán hacia Providencia, es una isla pequeña que puedes recorrer en moto y también es preciosísima, tiene unas playas espectaculares, y también pues las personas que viven allá son muy especiales, muy, muy, muy bella de verdad esa experiencia. Y otro lugar que me impactó y me gustó muchísimo, ay, es que tantos lugares, Colombia es tan maravilloso, de verdad que sí. Pero no nos vayamos tan lejos, pues realmente, o sea, hay parques nacionales, pues, de Colombia. Yo el año pasado estuve viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y digamos, pues, que explorar esa zona de la sierra, ¿cierto? Sobre todo creo que hay muchas personas que cuando van a Santa Marta, y pues digamos yo también, uno siempre va a Santa Marta y no sale de Santa Marta, pero la verdad hay una gran belleza si pasas Santa Marta y te vas hacia la zona del Parque Tayrona,
pero pasa hasta Tayrona, porque muchas personas pues llega hasta Tayrona, no pasa de Tayrona. Entonces, luego de Tayrona hay unos pueblos que se llaman Huachaca, Río Don Diego, o antes de llegar a La Guajira, esa zona es un paraíso. O sea, es demasiado hermoso y además hay una armonía entre personas, pues, digamos, también con los indígenas. Entonces, puedes conocer personas Kogi, Wiwa, arhuacos, incluso guayú, lo cual pues nos muestra también nuestra diversidad etnográfica precisamente. Total. ¿Qué libro te estás leyendo o qué libro nos recomendarías a los que te estamos escuchando en este momento y por qué? Bueno, yo últimamente estoy leyendo mucho y que me ayudó mucho también cuando estábamos hablando que me preguntaste cómo a veces abrazar o caminar con el miedo y atreverse a hacer más cosas en la vida, me ayuda mucho meditar y respirar de manera consciente. Y hay un libro que se llama Respira de James Nestor, me lo estoy releyendo por segunda vez en este momento, por eso te lo digo, que habla acerca de lo importante que es respirar de manera correcta para aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Cierto? Porque a veces las emociones nos ganan en el día a día y el miedo nos supera, la ansiedad nos supera, el estrés nos supera. Pero ahí estoy leyendo y he descubierto que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces ahí James Nestor es un neurocientífico que investiga la neurociencia de la respiración y digamos que es muy bueno que se den la oportunidad de leerlo porque es algo que nos sirve en nuestra cotidianidad. Y fuera de los platos típicos más conocidos de Colombia, ¿qué comida y en qué lugar nos recomiendas? Ay, yo nunca he olvidado, es un lugar, pues es un plato típico, pero de verdad es que yo no sé si mucha gente cuando va a Barranquilla va a este restaurante que se llama Narco Bollo y para mí es el mejor mote de queso de Colombia. Y después de ese mote de queso, nunca jamás volví a probar un mote de queso tan delicioso y es uno de mis platos que más me gusta y es muy difícil de encontrar. Entonces, si hay alguien que va a Barranquilla o ha pasado a Barranquilla o vive en Barranquilla, comas ese mote de queso de narcobollo que es delicioso. Pilas que acá lo que estamos mencionando no es publicidad política pagada. Aquí nadie nos está tirando plata, Sí, no, no. son recomendaciones totalmente honestas desde el gusto. Y si, Jen, y si mañana dijeras, tengo 3 días, solo 3 días, para irme a un lugar de Colombia, ¿a cuál te irías y por qué? Solo 3 días para ir a un lugar de Colombia. Regresaría al Amazonas. Yo fui al Amazonas hace un año y medio. Era mi sueño más profundo, pues, como ir al Amazonas como viajera. Porque yo a veces fluyo mucho con los viajes y no soy como, ay, ya tengo que ir a este lugar o ya tengo que ir a este otro. Y si ya se me presentó la oportunidad de ir al Amazonas y de verdad como que dije, con razón quería venir. O sea, creo que sí es un viaje que todos los colombianos deberíamos hacer una vez en nuestra vida, atrevernos a ir al Amazonas colombiano. Hay dos que a los que iría cualquiera de esos dos. O sea, irme como a la zona de Chiribiquete, ¿cierto? O irme al Orinoco, a Mavecure. También es hermoso. Ahí también me iría otra vez otros 3 días. Esa es una Yo creo, experiencia impresionante. yo creo que porque que aunque hemos tomado caminos que personalmente divergen tanto, mira las coincidencias. Yo volví a Mavecure porque fui de rapidez a un viaje que tuve en el Guainía por un tema laboral. Y Ajá. fue como tan rápido que yo dije, pues pucha, yo tengo que volver. Y efectivamente creo que volvería. Porque Bueno, tenemos. la selva fluvial y Mavecure es una cosa brutal. Sí, es impresionante. O sea, ese sí es, pues hay muchos lugares de Colombia de verdad que son muy increíbles, pero digamos que estas zonas, pues como ya de la selva, selva colombiana y del río Orinoco, del río Amazonas, es como sientes esa vida salvaje colombiana que de verdad es como que te sientes muy identificado porque encuentras tus raíces, porque al final todos los colombianos tenemos estas raíces indígenas y venimos de la selva al final. Unos más que otros, claramente. Pues yo García, García, yo sí estoy más mezclada, ay no. Pero a mucho orgullo, o sea, mucho orgullo, o sea, realmente digo con orgullo, ¿no? Porque realmente uno tiene que abrazar lo que uno es, Claro. definitivamente.
Así es. Ye- Entonces tal vez volvamos juntos a Mavecure. Yo creo, bacanísimo. Yo creo que sí, anotémoslo en nuestro Anotémoslo. listado ahí de deberes. Y Jen, a los Listo. que están, por ejemplo, en este momento en Medellín, un lugar que vos le recomendarías parcharte allá en un ratico que es poco conocido. Bueno, tenemos un aliado porque pues nuestras experiencias pues realmente y los creadores con quienes estamos trabajando para nosotros son aliados. Entonces hay un sitio que descubrimos este año y nos hicimos muy amigas del creador y es espectacular y se los vamos a recomendar aquí que se llama Quema que Quema y es un restaurante que lleva la esencia del Caribe colombiano aquí en Medellín, pero no solamente la comida es deliciosa, sino que también tiene experiencia en vivo de música del Caribe y es espectacular. Entonces, si se pasan por Medellín, váyanse una nochecita que quema, que les va a encantar. Y a los de Y, Medellín, o sea, no vaya una noche a los sitios de siempre, quema que quema. exacto, vayan a Quema que Quema y les va a encantar, que también sabemos que no muchas personas lo conocen precisamente por eso, porque es como una propuesta completamente distinta, pero eso es lo que hacemos en Gobina y Locas, identificamos las propuestas totalmente distintas que de verdad tienen el ADN colombiano. Y así sea Medellín, miren que no les estoy comentando pues como un lugar paisa que también podría recomendarles, sino que no nos importa como que hayan también esas mezclas o nos parece muy valioso, al contrario, como muy armónico, que en Medellín podamos encontrar un lugar que tenga como ese ADN del Caribe colombiano, entonces también es muy gratificante porque puedes sentirte haciendo algo distinto, que era lo que hablábamos, pues te Lo sales bonito del... de Colombia es eso, la Claro, multiculturalidad, que Medellín uh-huh, encontrés cosas paisas, que vos te vayas a X pueblo de Magdalena, por allá, por ejemplo, Pibijay, y el negocio se llame El Paisa, o encontrés, no sé, en Barranquillo un ajiaco bien espectacular, o sea, uno tiene que, uno, no porque uno esté en una región, tiene que encontrar solamente de eso, o sea, realmente esas propuestas diferentes de otras regiones le meten uh-huh. tanto amor y tanto cariño que terminan siendo destacables. Exacto, porque al final son personas que, digamos, nacieron en el Caribe y se mudaron para Medellín, entonces crearon su experiencia y su negocio, pero con su ADN local de su territorio. Entonces es una oportunidad también, y también para salirse de la rutina, pues que hemos estado hablando, porque entonces ya bueno, ya te cansas un poquito de los frijoles, pues todos los días quiero comer comida de mar, qué rico, pues uno sentirse que está un poquito más Comería los, cerquita. comería los frijoles con comida de mar, no importa. Pero bueno, cada uno con sus gustos. Tú siempre con tus exageraciones. Como para el cierre, Ujú. dale una invitación a todos los que nos están escuchando y llegaron hasta este punto, una invitación honesta de tu corazón de tener esas aventuras con Going like Locals. Bueno, no, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de este podcast, por habernos escuchado y conversado con nosotros. De verdad que lo agradezco de corazón. Mi invitación es que abramos nuestra mente y nuestro corazón a nuevas experiencias. Esa es la invitación realmente. Como hablaba al principio, la vida son experiencias, nada es para llevar. Y lo más gratificante en la vida son esas memorias que tenemos de personas que conocimos, de cosas nuevas que probamos, de cosas que pensamos que no éramos capaces de hacer y las hicimos. Entonces, Going Like Locals es una propuesta que nos invita a eso, a salirnos un poco de nuestra zona de confort, a expandir nuestros horizontes, a expandir nuestras oportunidades, a encontrar también oportunidades de negocio, de emprendimiento, si tienes un emprendimiento o si conoces a alguien también, o si quieres apoyar a una persona en Colombia. Haciendo y escuchándola y viviendo esa propuesta que tiene para ti. Entonces, esa es la invitación. Muy bienvenidos a todos y a todas con nuestras experiencias. Sabemos que les van a encantar. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a ti, César, también por invitarme a este espacio. No, gracias a ti por compartir todo esto. Yo creo que esto es sin cáscaras, realmente la esencia de nosotros, un turismo diferente, unas vivencias diferentes, sin cáscaras, porque va a ser sin sorpresas desagradables, antes van a ser sorpresas espectaculares. Entonces, a todos atreverse a irse a Going Like Locals, vivir experiencias, porque van a pasar espectacular y no van a tener sorpresas, sin cáscaras. Muchas gracias, Jen, por estar acá con nosotros y esperamos que cuando ya lances la aplicación nos contés la parte 2 de cómo van. Claro que sí. Nos vemos muy pronto.
Namaste. Felicidades. Chao y gracias. Feliz día.